Soy excursionista, me llamo Ricardo. Acampar es mi pasión porque lo hago desde que era un niño de 9 años acompañado de mi papá. Pero ya ha pasado el tiempo. Ahora tengo 40 años. En todos estos años he tenido muchas experiencias, algunas difíciles de contar, otras increíbles, pero la historia que quiero compartir en esta ocasión ha sido lo más aterrador que me ha tocado vivir estando dentro de un bosque. Espero que las personas que la escuchen no sean tan escépticas, porque a ciencia cierta no tengo una explicación lógica para todo lo ocurrido. No solo me pasó a mí, fue en una ocasión que 5 personas decidimos acampar en medio de un inmenso bosque. Llevábamos provisiones para una semana, aunque tal vez nos quedaríamos un poco más según se dieran las cosas. Somos un grupo de amigos, 3 hombres y 2 mujeres, todos con algo de experiencia en montañismo. Además, acostumbrábamos a acampar 3 o 4 veces al año, en la sierra o algún otro lugar. Con esto quiero decir que no era algo nuevo para nosotros meternos en lugares peligrosos. Al contrario, hasta la fecha nos gusta la adrenalina de lo desconocido, sobre todo de aquello que genera algo de peligro. Desde la primera vez que acampamos nos gustó. Cazábamos pequeños animales. Cuando había lagos o arroyos nos poníamos a pescar solo por diversión o para alimentarnos. Cuando nos internamos en lo profundo de algún bosque, sabemos que vamos a la aventura, que nos podría pasar una o mil cosas, pero claro que nunca estamos preparados para enfrentar algo paranormal. Esa vez nos metimos en una zona del bosque poco explorada. Al observar el área a mi alrededor, había tramos impenetrables por lo tupido de los arbustos, ramas secas, además de troncos caídos. Era un lugar difícil de entrar. Aún así, caminamos como 3 horas por un sendero que nos llevó a internarnos en lo profundo de ese bosque. Algo que me llamó la atención fue encontrarnos con un letrero. El letrero decía, pasar sobre su propio riesgo con letras mal escritas. Sin darle tanta importancia, seguimos de largo. A lo lejos, miramos un tramo que nos gustó. Nos enfilamos hacia allá, batallando, pero llegamos al lugar que nos pareció perfecto. Aunque estaba tupido de árboles, bien se podía acampar, colocar algunas hamacas y todo lo necesario. Además, estaba en una zona alta. Eso siempre es un beneficio. Serían tal vez las 5 de la tarde cuando estábamos instalados en 2 casas de campaña, una para las mujeres, otra para los hombres. Cuando volteé hacia arriba, en el cielo, aparecían unas nubes negras que amenazaban tormenta, pero enfrentar a la naturaleza también es parte de la aventura, así que no me causó preocupación. Cuando oscureció, hicimos una pequeña fogata. Sabíamos que estaba prohibido, aún así la prendimos teniendo los cuidados necesarios. Todo ocurría normal entre risas y pláticas. Al menos estuvimos así hasta las 12 de la noche. A esa hora se soltó una fuerte lluvia que nos obligó a recoger todo para refugiarnos en las casas. Por lo mismo, no teniendo más remedio, nos dispusimos a dormir después de platicar un rato. Habían pasado algunas horas cuando me despertaron unos truenos muy fuertes. Al voltear a ver a mis amigos, ellos seguían dormidos. Por eso también cerré los ojos de nuevo, escuchando el ruido tupido del agua. Cuando estaba a punto de dormirme, volví a abrir los ojos porque escuché unos gritos muy a lo lejos. Aunque se confundían con el sonido de la lluvia, era evidente que alguien gritaba de forma desesperada. Hay aves nocturnas que emiten sonidos inquietantes, pero nada parecido a lo que se escuchaba. Así estuve por largos minutos, queriendo encontrar un sentido diferente para esos sonidos, pero se apreciaban claramente. Eran gritos lastimosamente horribles. No me preocupé por mis amigas porque se escuchaba que era de un hombre. Desperté a mis amigos para que lo escucharan y poder estar seguros de que no lo imaginaba. Después de varios minutos volvieron a escucharse. Estábamos seguros que era una persona. No obstante, cada vez se volvían más tenebrosos. Cosas terribles se me vinieron a la mente.
Así estuvimos por algunos minutos con aquella incertidumbre de no saber quién podría ser. Tal vez alguien herido que necesitaba ayuda, o una persona perdida. Nunca pensé que era algo relacionado con lo paranormal. Como no cesaban los gritos, empezamos a inquietarnos. Nos pusimos de acuerdo para que dos de nosotros fuéramos a investigar. El otro se quedaría con las chicas para no dejarlas solas. Decidimos que uno de mis amigos y yo iríamos a ver de quién se trataba, pero sobre todo brindarle ayuda. Con linternas en mano salimos de la casa de campaña. Caminamos en medio de los árboles bajo la lluvia. Con cada relámpago se iluminaba el bosque. Aunque nos ayudaba un poco para avanzar, también convertía el lugar en algo siniestro. Aquellos terribles gritos no paraban, pero eso también nos servía para guiarnos. Así caminamos casi media hora, siempre en línea recta para no perdernos, pero no podíamos llegar hasta donde estaba la persona que gritaba. Un fuerte viento movía los árboles de vez en cuando. Aunque no se escuchaban sonidos de animales, sí se percibían otros ruidos extraños que no sabíamos quién los hacía. El camino se ponía cada vez más difícil, pero estábamos decididos en brindar nuestra ayuda. Por eso hacíamos un esfuerzo por avanzar. Por un momento se me vino a la mente la terrible idea de que nos estaban llevando con engaños a lo profundo del bosque, porque la persona, quien quiera que fuera, se escuchaba muy a la distancia, como si se alejara cada vez más de nosotros. Solo caminamos unos minutos. Nos detuvimos porque en un momento dado aquellos gritos aterradores se convirtieron en espantosos aullidos. Conozco cómo aúllan los coyotes, los lobos u otros caninos. No eran de esos animales. Este era un aullido más ronco, más fuerte, además escalofriante. De pronto, la luz de un relámpago iluminó a lo lejos una siniestra figura. Era muy grande, 3 o 4 veces más que el tamaño de un perro normal. Empezó a caminar rumbo a donde estábamos nosotros. Cuando no había relámpagos, se perdía completamente. Pero cuando el bosque se volvía a alumbrar, podíamos ver que estaba más cerca. Primero lo hacía caminando en 4 patas, pero luego se paró en 2 para avanzar más deprisa. Nosotros no podíamos movernos de la impresión. Después de unos segundos, mi amigo y yo nos miramos asombrados. Sabíamos que no era un animal conocido. Después de unos segundos, corrimos, brincando troncos y piedras. Me dio un ataque de pánico porque sentía que pronto nos alcanzaría ese extraño ser. Me aterraba la idea de morir en esas circunstancias. Como podía, de vez en cuando volteaba a ver a mi amigo que corría asustado. No podíamos detenernos, ni había dónde escondernos. Era como si nos hubiéramos metido en un laberinto. Estábamos rodeados de bosque. Tal vez por la desesperación, por donde pasábamos, parecía que siempre era el mismo lugar, porque todos los árboles se veían iguales. Aunque para donde corríamos no se veía nada extraño, el miedo se sentía en el aire. Después de correr 10 minutos, ya no podíamos más. Por eso nos detuvimos unos momentos. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia. En lo personal, se me hacía que habíamos corrido mucho tiempo. No sé si era así, pero ya tendríamos que haber llegado a nuestro campamento. Por primera vez me sentí perdido. Era como si nos hubiera tragado el bosque. Descansamos solamente unos segundos, porque no podíamos quedarnos tanto tiempo ahí. Así que avanzamos de nuevo, nerviosos, sin hablar, tratando de encontrar a nuestros amigos. Luego, como unos 30 metros al frente, apareció de entre los árboles esa figura aterradora. Era negra como el carbón y suficientemente alta para comprobar que no era una persona. Empezamos a escuchar un gruñido terrible, diferente a todo lo conocido. El temor de ser atacados se hizo latente. Nunca intentó atacarnos, pero el simple hecho de mirarlo nos daba mucho miedo. Estábamos confundidos. No era posible que aquella cosa hubiera corrido tan rápido para llegar en tan pocos minutos a taparnos el paso. Y no quería pensar que cabía la posibilidad que fueran 2 criaturas las que nos perseguían, porque de ser así no tendríamos escapatoria.
Miré a la izquierda, luego a la derecha. Sin tomar una decisión para dónde correr, miré a mi amigo. Luego, en cuestión de segundos, tomamos la izquierda. Corrimos desesperados entre los charcos de agua que cada vez se hacían más grandes. Y en lugar de acercarnos a nuestro campamento, parecía que nos alejábamos cada vez más, porque nunca llegábamos. De una manera desesperada, mi amigo empezó a gritar por ayuda. Yo intentaba callarlo para que lo que fuera esa criatura dejara de seguirnos o no nos encontrara con más facilidad. Llegó el momento que nos fue imposible correr. Caímos entre el agua, agotados, sin poder continuar, sintiendo un nudo en la garganta. Esperábamos que en cualquier momento esa cosa nos atacara. De pronto nos comenzó a dar un olor muy fuerte, pero afectados por el miedo, la desesperación, además del terrible cansancio, nos quedamos tirados en medio del lodo a merced de esos seres. Esperando mi muerte, cerré los ojos, imaginando un final terrible. Pasaron los minutos, pero no sucedía nada. Cuando parecía que nos habíamos librado de esas cosas, otra vez unos fuertes gruñidos se empezaron a escuchar a nuestro alrededor. Lo único que se me ocurrió para sobrevivir fue hacerme el muerto. En el tono más bajo que pude, le dije a mi amigo que no se moviera, escuchara lo que escuchara, porque la única manera de salvarnos era esa, haciéndonos los muertos. A los pocos segundos pude escuchar cómo se aproximaban. Cada vez que pisaban el agua sentía un escalofrío. Yo me hacía el fuerte para no temblar. No lo puedo asegurar, pero yo contaba hasta 3 gruñidos diferentes. Quería levantarme, correr lo más rápido que pudiera, pero eso hubiera sido mi perdición. También la de mi amigo, paralizado por el terror que sentía. Escuchaba cómo nos olían. Me parecía que se comunicaban con sonidos extraños y algunos gruñidos. El tiempo avanzaba terriblemente despacio. El olor de esos seres no desaparecía, pero además fuertes pisadas se sentían cuando caminaban entre nosotros. Uno de ellos pisó mi mano y clavó sus uñas en ella. Me dolió tanto que estuve a punto de gritar. No sabía por cuánto tiempo más iba a aguantar hasta que dejó de pisarme. Para nuestra buena suerte, así como vinieron se fueron. Cuando ya no percibí ese asqueroso olor, abrí lentamente los ojos. Como no se veían por ningún lado, le hablé a mi amigo. Con voz temblorosa me preguntó qué íbamos a hacer. Avanzamos arrastrándonos hasta alejarnos del lugar. Después de varios metros nos pusimos en pie. No tenía ninguna idea de dónde estábamos. Aún así, seguimos caminando, todavía sintiéndonos perdidos. Mientras avanzábamos, escuchábamos pisadas detrás de nosotros. Además, se movían los árboles de manera muy extraña. Muertos de miedo por lo que habíamos vivido, no dejamos de caminar. Tal vez esas cosas nos seguían de cerca. Ya ni siquiera traíamos las linternas. Por lo mismo, era imposible asegurar que íbamos por el camino correcto. De una manera desesperada, mi amigo apuntó con su dedo diciendo que era para la derecha, porque había conocido unas piedras que estaban cerca de las casas de campaña. Agarrando fuerzas, corrimos para llegar a donde estaban mis amigas. Cuando abrimos la casa, se espantaron tanto que gritaron del miedo que tenían. Aseguraron haber escuchado gruñidos y ruidos extraños, como si un animal muy grande se quisiera meter. El otro de mis amigos estaba con ellas. Cuando les contamos lo que nos había pasado, más se asustaron. Pero no podíamos hacer otra cosa que no fuera esperar a que amaneciera para poder salir de ese lugar. Los 5 nos quedamos en la casa de las mujeres. Así estuvimos en silencio, esperando que nada pasara, escuchando el sonido que producía la lluvia y el viento. Después de un rato, el agua cesó. Pero nosotros no salimos hasta que los rayos del sol aparecieron. Juntamos todas nuestras cosas. Mientras caminábamos en el bosque de regreso, mi amigo, el que me acompañó en la noche, platicó que cuando nos hicimos los muertos, eran 4 las criaturas que llegaron.
Lo sabe porque él se abrió los ojos y pudo verlas. Dijo que se sintió pequeño al mirar el tamaño de esos animales. Eran espeluznantes, con grandes orejas puntiagudas, con hocicos enormes llenos de dientes filosos. Estaban cubiertos de pelo por todo el cuerpo. Uno de ellos tenía los ojos rojos y era mucho más grande, y parecía que se comunicaban entre ellos. Pero lo más aterrador fue darse cuenta que uno de ellos cargaba en su hombro el cuerpo de un hombre. Llegamos a la conclusión que los gritos que escuchamos y fuimos siguiendo por largo rato, si eran de una persona, alguien que no tuvo la misma suerte de nosotros. La única explicación que tengo es que eran nahuales los que nos atacaron esa noche. Esta experiencia no ha sido solo mía, pero nos reservamos el nombre y la ubicación donde nos pasó para que tengan cuidado cuando entren a cualquier zona boscosa. Espero que esta historia sea de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos. Si quieren compartir sus historias, pueden unirse a nuestra comunidad de Telegram. El enlace se encontrará en la descripción o el primer comentario fijado. Espero que me dejen su like, si no algo les va a tirar de las patas cuando estén durmiendo. Hasta la próxima.